Buenos días con todos. Yo me llamo David Sempertegui, soy médico posgradista de radiología e imagen de la Universidad de San Francisco. Para los que no me conocen, yo les voy a hablar el día de hoy sobre la disección aórtica, que es una patología que pertenece a un grupo de enfermedades o patologías que se engloban en lo que se conoce como el síndrome aórtico agudo. Es una afección de emergencia aguda, es la más común de todas y a menudo tiene un desenlace fatal. Por lo general, es importante tener en cuenta que en esta patología hay que hacer un diagnóstico y un tratamiento temprano para un mejor pronóstico. Un ratito que no me pasen las diapositivas. Ok. En cuanto a la incidencia de esta patología, vamos a tener que 6 de cada 10,000 personas pueden tener esta enfermedad. En la relación hombres-mujeres se da 3-1, mayoritariamente los hombres, y se da por lo general a los 60 o más de los 60 años de edad. Está en estrecha relación con hipertensión arterial y en pacientes que tienen degeneración preexistente de la capa media de la aorta, como son enfermedades de tejido conectivo y enfermedades ateroscleróticas. Está asociado también con pacientes con antecedentes que tienen enfermedad como el síndrome de Marfan o síndrome de Ehlers-Danlos. Se presenta en sí esta patología como un dolor torácico o abdominal como tipo de desgarro que es de inicio agudo y se irradia hacia espalda, hacia la región interescapular. Como un signo clínico al examen físico, los pacientes pueden presentar un soplo diastólico hasta un 50% de los casos y pueden presentar un síncope hasta un 20% como único síntoma. Esto dado por una hipotensión secundaria al taponamiento cardíaco o a una obstrucción parcial del flujo hacia los vasos cerebrales. Los pacientes también pueden presentar manifestaciones cerebrovasculares o isquemia de las extremidades con un déficit de pulso o signos de mala perfusión que pueden ocurrir debido a la obliteración parcial o completa de los vasos arteriales y de las ramas de la aorta, las ramas principales de la aorta. El paciente puede presentar un pulso débil que está asociado por lo general con shock. Además, los pacientes pueden presentar lo que es oliguria, anuria, insuficiencia cardíaca. Todo esto puede estar asociado con afección de las arterias renales y también hay otros signos o síntomas que pueden encontrar asociados, como son compresión a estructuras adyacentes, como compresión a la vena cava, a los nervios laringio, al nervio laringio, a los bronquios y también al esófago, entre otras estructuras. En cuanto a los factores de riesgo para la disección aórtica, el principal que ya comentamos, que es la hipertensión arterial, asociado hasta en un 90% de los pacientes que tienen disección aórtica. También pacientes con consumo de drogas, sobre todo la cocaína, consumo prolongado, más de 2 o 3 años, según evidencia. También hay entre los factores de riesgo está el trauma, la mansalva, la captación. Y bueno, también encontramos las anormalidades secundarias a otras enfermedades, como la enfermedad de Marfan o el síndrome de Ehlers-Danlos, que son enfermedades de tejido conectivo. También puede estar asociado a las vasculitis inflamatorias, como son la enfermedad de Takayas o la enfermedad de Becker o la arteritis de células gigantes. Y en otros hallazgos también se pueden encontrar en mujeres embarazadas que pueden tener antecedentes de síndrome de Marfan o no, y que presentan muerte súbita durante el embarazo que no está asociado al embarazo, la muerte súbita. En estos pacientes se puede pensar en una disección aórtica. También se asocia a inmunosupresiones o a las infecciones. En cuanto a lo que es la fisiopatología, vamos a tener que la disección es el resultado de la separación longitudinal de lo que es de la capa adventicia y la íntima por la acumulación de sangre que se produce en la capa media por un desgarro que se produce en la capa íntima. Esta acumulación de sangre en la capa media va a formar lo que es la luz falsa del vaso y esta es la luz verdadera. Esta disección en la capa media puede ser en dirección al flujo sanguíneo o en dirección retrógrada al flujo sanguíneo. En cuanto a lo que la fisiopatología, se da el crecimiento de esta por la presión que ejerce la fuerza de
del bombeo de la sangre a través de los vasos arteriales. Dentro de lo que es la fisiopatología también tenemos que tener en cuenta lo que es el tipo de obstrucción de las ramas, ramas principales de la aorta. Entonces hay una obstrucción estática y una dinámica. La estática se da porque el coleógrafo intimal ingresa al origen del vaso ramificado. Esto está dado por la formación de trombos en la luz falsa del vaso y produce una estenosis focal e isquemia del órgano hacia terminal. El tratamiento en general de este tipo de obstrucción estática es colocación de estén intravascular. En cuanto a la obstrucción de las ramas principales tipo dinámica, se da por un colgajo intimal que se prolapsa dentro de la rama y cubre el origen del vaso como una cortina. Esta afección por lo general se da en los vasos de la luz verdadera y producen un déficit de presión que resulta en isquemia del órgano distal. El tratamiento en general en esta obstrucción dinámica se hace con fenestración del colgajo. En cuanto a lo que es la clasificación, lo que tenemos dos tipos de clasificación, la Stanford y la de Baker. La de Baker en general a nosotros no nos interesa mucho y entraba en desuso. La que vamos a manejar en general es la de Stanford, la tipo A y la tipo B. Entonces, la tipo A vamos a tener una afección de lo que es la aorta ascendente, el callado aórtico, la aorta descendente, torácica y abdominal. La tipo B vamos a tener lo que es solo la disección aórtica que afecta a solo la aorta descendente que está por debajo de la arteria subclavia izquierda. Esa es la tipo B. Entonces la tipo A puede ser que solo afecte a lo que es la aorta ascendente o toda la aorta, y la tipo B solo afecta a la aorta descendente. Entonces, aquí vamos a ver la disección tipo A que involucra, como les nombré, a la aorta descendente, pero hay que tener en cuenta principalmente lo que es aquí, las arterias coronarias, y el lugar donde se produjo la fisura en la capa íntima, porque esta es una emergencia que representa por lo general la mayor parte de los pacientes, entre un 60-70% de los casos, y que requieren una intervención quirúrgica urgente, por esto, por la cercanía hacia las arterias coronarias. Si la disección o el lumen de la luz falsa comienza a crecer, probablemente afecte hacia las coronarias y tengamos una complicación que ya no pueda requerir ni siquiera cirugía. La tasa de mortalidad en estos pacientes por lo general es superior al 50% en las primeras 48 horas y no se resuelve con cirugía. Y en cambio la tipo B implica, como les nombré, solo la aorta descendente posterior al nacimiento de la clave izquierda. Esta representa un 30-40% de los casos y el tratamiento forma parte de un manejo clínico, sobre todo de la hipertensión arterial y a menos de que tenga otras complicaciones como lo que es la isquemia de órganos terminales o el dolor persistente. Ahí va a requerir cirugía. En cuanto a los hallazgos en imagen, lo que nos interesa es que hay que tener en cuenta que el resultado va a estar determinado por el tipo de la extensión de la disección y la presencia de complicaciones asociadas. Entonces, en la radiografía de tórax lo que podemos ver es un mediastino ensachado hasta un 61%, un desplazamiento de la calcificación de la aorta hasta un 14% de los casos, un contorno cardíaco normal en un aórtica. Aquí podemos ver. Callo de la aorta prominente, un corazón grande. En otros estudios de imagen que podemos usar es la ecocardiografía, que puede ser muy útil cuando se tiene la mano experta cerca, cuando un paciente llega a la emergencia. Se puede realizar la ecocardiografía transtorácica o transesofágica. La transtorácica tiene una sensibilidad buena de 78 a 100% para el diagnóstico, pero de la disección tipo A, y mala para lo que es el diagnóstico de la disección de la aorta descendente. En cuanto a la ecocardiografía transesofágica, tiene una sensibilidad muy buena del 94 al 100% con especificidad del 77 al 100% para identificar sobre todo lo que son los coleógrafos intimales. En cuanto a los estudios
de tomografía y resonancia, hay controversia, pero va a depender realmente en cuanto a lo que es la hemodinamia del paciente. Entonces, tenemos que la angiografía por tomografía se debería realizar con un procesamiento cardíaco o lo que es la activación del electrocardiograma, que nos va a permitir delimitar la extensión proximal del colgajo intramural en relación con la válvula aórtica y las arterias coronarias. Por lo general, no se hace este estudio con activación del electrocardiograma, sobre todo porque toma quizás un poco más de tiempo la preparación del paciente para poder realizar el estudio. En cuanto a lo que es la resonancia magnética, es un estudio, es el estudio ideal, pero el problema de este estudio es el tiempo de adquisición y se va a utilizar generalmente en lo que es los pacientes con disección aórtica crónica para seguimiento. Entonces vamos a ver lo que es la visualización completa y dinámica de la disección aórtica para determinar el tipo de disección y la evolución de esta. En cuanto a la muestra, nos va a permitir, nos va a mostrar la luz verdadera y la falsa, la evolución de la misma, el colgajo intimal, su ubicación y tamaño, el origen de las ramas ópticas y la presencia de trombos en la luz falsa. Entonces, en conclusión, vamos a decir que en sí la tomografía es el estudio ideal, sobre todo por el tiempo de adquisición y por el tipo de paciente que va a estar con probablemente inestabilidad hemodinámica. En cuanto a los parámetros que vamos a usar en la tomografía, tenemos que tener en cuenta que se debe hacer una cobertura o un barrido desde los ápices pulmonares hasta las ingles para detectar si no hay alteraciones, sobre todo en lo que es en las ramificaciones principales de la aorta. Vamos a tener que colocar una cánula intravenosa grande, una activación automática que se establece de 100 unidades Hounsfield en lo que es en la aorta a la altura de los pilares diafragmáticos. Se inyecta un bolo de 100 ml de contraste no iónico a una velocidad de 3 a 4 ml segundos. Y hay que tener en cuenta que el espesor de las imágenes debe ser de un corte de aproximadamente 1 milímetro. Se debe también realizar la activación prospectiva del electrocardiograma si el equipo nos permite. Prospectivo quiere decir que coordinado con el inicio de la diástole. Por eso que quizás no se utiliza mucho esto en la parte emergente, por el tiempo que nos va a tomar quizás tomar la imagen. En cuanto a las características de imagen, la disección aórtica, lo que vamos a tener en cuenta es que la característica principal es la presencia del colgajo intimal clásico, como vemos aquí en la imagen, se va a ver en un 70-80% de los pacientes. Vamos a tener que diferenciar lo que es la luz verdadera de la luz falsa, que por lo general la luz verdadera se encuentra medial a la luz falsa, y la luz falsa tiene la forma de semiluna o forma de picos. Bueno, en este caso en particular también podemos ver hallazgos asociados con hemopericardio y hemotórax. Bueno, lo que les dije, la luz falsa tiene signos característicos. Lo que tenemos que tener en cuenta son el signo de la telaraña y el signo de pico. El signo de la telaraña son áreas lineales delgadas, como vemos aquí en la imagen, donde indica la fecha, de baja atenuación, que son específicas de la luz falsa. Se encuentran dentro de la luz falsa. En cambio, lo que es el signo del pico, vamos a ver que es una propagación de la luz falsa que produce por aumento de la presión intramural dentro de la luz falsa sobre la luz verdadera y produce estas imágenes en pico que están en relación con una cuña de hematoma que crea este espacio. Igual acá, el signo de semiluna o los signos de pico, la luz verdadera hacia medial y el colgajo de disección. Bueno, en este paciente se puede ver también que tiene una hernia hiatal. Acá también como hallazgos asociados podemos ver que hay una trombosis, la presencia de trombosis de la luz falsa. Aquí podemos ver en la luz falsa todavía un poco de flujo activo. Acá igual en este corte axial podemos ver la luz verdadera, el colgajo de disección se pierde por la trombosis de la luz falsa. Entre hallazgos atípicos que podemos encontrar en cuanto a imagen, podemos decir que hay en estos cortes, a ver, este es un corte axial, este es un coronal y este es un sagital donde se muestra esta característica circunferencial de
de la disección aórtica de la luz falsa sobre la luz verdadera. Entonces, esto es un hallazgo atípico. Por lo general, la disección no cubre al 100% la luz verdadera. La luz falsa no cubre al 100% la luz verdadera. También hay que tener en cuenta que por lo general el desgarro o la disección se produce por lo general 2 o 3 centímetros sobre las arterias coronarias. Entonces hay que tratar de buscar o encontrar dónde es el nacimiento de las arterias coronarias, si es que hay un compromiso o no de las mismas, o qué tan cercano está la disección. Dentro de otros signos que vamos a encontrar es el signo del Mercedes-Benz, que se puede ver una luz falsa, probablemente calcificada, dado por una disección crónica o antigua, o una calcificación mural, y la presencia de una nueva disección con un nuevo colgajo. Entonces aquí podemos ver este signo característico del Mercedes-Benz, que se encuentra en pacientes que se hacen seguimientos de disección aórtica que no han requerido tratamiento quirúrgico, que han presentado nuevos síntomas eh, típicos de la disección aórtica. Entre otros hallazgos secundarios más comunes de la disección aórtica podemos encontrar lo que es el desplazamiento interno de la calcificación intimal, un realce tardío de la luz falsa, un estrechamiento de la aorta y el mediastino, y hematoma pleural pericárdico como vimos en la imagen anterior. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Entonces aquí vamos a categorizar primero qué tipo de Stafford es. Entonces aquí vamos a ver la aorta ascendente, parte de la ascendente y descendente y casi el callado aórtico, donde podemos ver aquí el colgajo de disección, este signo de la telaraña que se forma hacia la luz falsa, el signo del pico, la luz verdadera, que en este caso, bueno, igual capta más contraste, y en esta imagen igual, la luz falsa y la luz verdadera, la luz falsa, el colgajo de disección. Entonces, ¿qué tipo de Stanford sería? Tenemos en la ascendente y en la descendente. ¿Alguien? No sé si me quiere ayudar. Tipo B. ¿Aló? Tipo B. No, tenemos, No, acuérdate, tipo A. cuando tenemos en la ascendente y en la descendente, o solo en la ascendente, tipo A. Cuando tenemos solo en la descendente es un tipo B. Entonces, esto es un Stanford tipo A. Acá vamos a ver esta imagen, porque también vamos a categorizar. En este se muestra dos cortes sagitales, y esta es una reconstrucción de la aorta, en donde se ve ascendente, callado y descendente. ¿Qué piensan en estas imágenes? Aquí vemos la luz verdadera, la luz falsa, el colgajo de disección. Aquí podemos ver probablemente lo que forma el signo de telaraña en los cortes axiales, y aquí igual podemos ver en esta reconstrucción la luz falsa, la luz verdadera. ¿Qué Stanford le ponen a este? Igual o nada. Exacto, una tipo A. Ahora en esta imagen, en cortes axiales, vamos a ver callado aórtico, aorta ascendente, descendente. Vemos el colgajo de disección, la luz verdadera, la luz falsa. ¿Qué Stanford le ponen a este? Está Ahí va. la descendente, Ah, ok, perdón, B. No, tipo B. la tipo B. En estas imágenes, perdón, vamos igual a categorizar. Tenemos un corte sagital, donde se ve igual el nacimiento del colgajo de disección posterior a la arteria subclar izquierda. Aquí un corte coronal, vamos a ver igual la disección posterior a la arteria subclar izquierda. Bueno, acá también se ve la disección aórtica. Y lo mismo acá, ¿no? El colgajo de disección, la luz falsa, la luz verdadera. ¿Cómo le categorizan a este? Igual una B. Exacto. Muy bien. En cuanto a las indicaciones para cirugía inmediata, vamos a decir que siempre la tipo A siempre se va a operar, es indudable eso. En cuanto a la tipo B, tenemos varias condiciones.
Primero hay que ver la inestabilidad hemodinámica del paciente. Hay que tener en cuenta que hay compresión de la luz verdadera por expansión de la luz falsa, o el signo de la semiluna o de los picos que van creciendo sobre la luz verdadera. El diámetro de la aorta descendente mayor a 6 centímetros ya de por sí es una indicación de cirugía. Signos de mala perfusión o isquemia, que puede dar isquemia en la parte abdominal, isquemia hacia renal, hacia mesenteria, hepático, vaso. También puede una indicación de cirugía de hipertensión no controlada y la presencia de émbolos aristales. Entonces estas son las indicaciones para cirugía del tipo B. En cuanto a artefactos errores en el diagnóstico, vamos a tener en cuenta que puede haber artefactos de movimiento, en los cuales, en este caso, como vemos aquí, en estos cortes axiales, a través de lo que es la arteria pulmonar derecha, la raíz aórtica y la arteria pulmonar, donde se ve que las flechas indican estas imágenes que están adyacentes al nacimiento de la aorta, que dan a pensar quizás en un cuadro de disección, pero en sí son unas imágenes características de un artefacto de movimiento dadas por la contracción del músculo cardíaco. Entonces hay que tener en cuenta esto para evitar los errores en el diagnóstico. Y bueno, también hay que tener en cuenta otras patologías que se pueden encontrar asociadas ante la sospecha de una disección aórtica, como esta imagen que da a pensar quizás en un derrame pericárdico, pero que en sí esto se encuentra en estrecha relación con el receso pericárdico, que puede dar también a un error en el diagnóstico. Bueno, aquí vamos a ver varias imágenes de disección aórtica, el signo del colgajo, lo que ya vimos, la luz verdadera, la luz falsa, lo mismo, ¿no? Son solo varios ejemplos, cómo nace posterior al nacimiento de la arteria subclaviana izquierda, esto es una tipo B. Aquí podemos ver cómo puede afectar a la ramificación de las arterias principales de la aorta. Igual aquí, cómo afecta a la ramificación de una arteria principal. Igual acá, donde se ve que hay isquemia, no hay perfusión hacia el riñón izquierdo. Igual en esta imagen, signos de mala perfusión en el riñón. Bueno, aquí también se ve la aorta, el colgajo de disección. Igual en esta imagen podemos ver cómo afecta a la rama principal de la aorta. Igual acá. Lo mismo, ¿no? Cómo puede afectar a las ramas principales de la aorta. Y bueno, dentro de lo que es diagnósticos diferenciales, vamos a ver dentro de lo que es el síndrome aórtico agudo, la característica de cada una, ¿no? La disección aórtica, que es lo que acabamos de hablar, que se produce una fístula en la capa íntima y el proceso de disección de las dos capas en la capa medial, la presencia de un hematoma intramural, que es el principal diagnóstico diferencial, y también diagnóstico diferencial en relación con lo que es la úlcera penetrante, que por lo general se da por pacientes que tienen acumulación de aterosclerosis, y esta aterosclerosis produce una úlcera a nivel de la capa íntima y va a permitir la extravasación de la sangre hacia la capa media. Bueno, se hizo la revisión sobre todo de este artículo, la tomografía multidetector en la disección aórtica, una revisión pictórica, donde se revisa, perdón, varios artículos con relación a esta patología, que es lo que hemos tenido como objetivo de aprendizaje en esta charla, es principalmente identificar el tipo de disección, el tipo de Stanford A o B. Y esto permite enumerar y dar las indicaciones para un posible tratamiento, describir los parámetros de imagen y los hallazgos de imagen típicos y atípicos en las disecciones aórticas, discutir las características de la imagen y las complicaciones que se pueden presentar. En cuanto al tratamiento, ya les dije previamente, el tratamiento es quirúrgico en las tipo A siempre y conservador
o quirúrgico en las tipo B, dependiendo las características que se puedan encontrar, clínicas y radiológicas. En cuanto a la recuperación, va a depender de la extensión del colgajo de disección y las secuelas presentes en las ramas principales. Y el seguimiento, por lo general se hace seguimiento con resonancia magnética en pacientes que tienen disección aórtica crónica. Dentro de las conclusiones, bueno, la tomografía va a ser el estudio ideal en sí. En toda la evidencia se enfoca en la tomografía debido a que es rápido y está disponible. Además que los pacientes por lo general pueden estar inestables. La tomografía también permite obtener imágenes de toda la aorta y hacer reconstrucciones de la misma. Y va a ayudar a identificar las complicaciones relevantes que pueden tener un impacto en la planificación o manejo quirúrgico. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.